todos, ¿eh? En esta ocasión muy especial van a romper el hielo los chicos del jardín número 11, la seño Julia y la seño Ale, ¿sí? Han venido los chicos súper buqueados, súper buqueados, así que preparen las máquinas, preparen todo porque los chicos vinieron súper buqueados. Después vienen los chicos de LIDAP, después hacemos una charla donde vamos a exponer, ¿sí? Las diferentes experiencias que han pasado en diferentes lugares de la provincia con la misma intención que tenemos en el Saludarte. Me hacen señas por todos lados, aparece la televisión, ¿viste? Cuando dicen, estirá, vamos, cortá. Y bueno, esto es así, esto es Saludarte. Señor Julia, unas palabritas, por favor. Les queremos contar que con la sala de los colibríes del Jardín 11 del turno tarde, sala de 4 años, hemos armado una banda de rock. Y ahora les voy a presentar al baterista. Por favor, aplausos. Con ustedes los guitarristas. Toca muy bien, ¿por qué? ¿Qué comen? ¿Comida qué? Zanahoria. ¿Qué más comen? ¿Cómo se llama esa comida? ¿Está? Los tomates son ricos y lo pueden comer. ¿Alguien más quiere decir algo de la comida? Y también la mandarina. Porque la fruta y verdura, ¿por qué hay que comerla mucho? ¿Por qué? ¿Por qué hay que comer mucha fruta y verdura? Porque te hace crecer. Bueno, fuerte entonces, muy fuerte el aplauso, jardín número 11, Saludarte 2016. A la mesa, como están muy aburridas, se pusieron a charlar. ¿Qué dirán? Yo soy el tomate, soy colorado y brillante. Qué lindo es estar en la ensalada con otras verduras bien lavadas. Ese tomate habla mucho y una boca muy grande se lo está por comer. ¡Qué verduras charlatanas! ¡Qué verduras coloridas! ¡Qué verduras tan sabrosas! Yo las como todos los días. Vienen desde el campo. Las verduras ya llegaron a la mesa. Como están muy aburridas, se pusieron a charlar. ¿Qué dirán? Yo soy la lechuga, verde y con arrugas. Qué lindo es estar en la ensalada con otras verduras bien lavadas. Esta lechuga habla mucho y una boca muy grande se la está por comer. ¡Qué verduras charlatanas! ¡Qué verduras coloridas! ¡Qué verduras tan sabrosas! Yo las como todos los días. Ya llegaron a la mesa, como están muy aburridas, se quisieron presentar. ¿Qué dirán? Yo soy la remolacha, violeta y piel con manchas. Qué lindo es estar en la ensalada con otras verduras bien lavadas. Esta remolacha habla mucho y una boca muy grande se la está por comer. ¡Qué verduras charlatanas! ¡Qué verduras coloridas! ¡Qué verduras tan sabrosas!
Gracias, señor Juli, señor Ale. Fuerte, fuerte el aplauso a todos los chicos. Lo que vamos a presentar hoy es el tallercito de folclore. Los nenes que todavía no rinden van a hacer dos danzas porque son todos nuevitos. Van a hacer un bailecito y el sombrerito, que si bien es una danza de pareja suelta y demás, cuando lo trabajamos en el taller lo trabajamos en rueda. Por orden superior del bastonero, al banquillo me llevaron los fusileros. Ladrón de tu querer me declararon, por robar tus sentimientos me procesaron. En la noche oscura de mi soledad, tus ojos me dieron la felicidad. La 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 la. Por hacerme mucha me fusilaron. Los dos. Tengo yo ser bien querido y en mis tiernos arrebatos correspondidos me hicieron padecer, me atormentaron, por delito de automodo me castigaron. En la noche oscura de mi soledad, tus ojos me dieron la felicidad. La 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 la. Corazón, mucha me fusilaron. 3-3. El carnaval, cholita linda, ¿quién podía ser culpable toda la vida? Por causa de un amor me condenaron, por hacerme picha me fusilaron. En la noche oscura de mi soledad, tus ojos me dieron la felicidad. La 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 la. Por hacerme picha me fusilaron. Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso para estos pequeños artistas, el futuro. Acá... allá por Barrancas y por San Navidad, lo humilde con la mirada le busca guarida. Ay, anda, no te aguanto por los caminos del mundo, con una copla borracha marcando los cuatro rumbos. Que Dios lo bendiga, lo tenga en la gloria, por tantos recuerdos lindos y por su memoria.
ya hay mucha gente que está esperando ahí en la puerta, por favor, vamos entrando. Así hacemos lugarcito, así estamos cómodos. Se vienen los chicos jardín número 11, se vienen, los vimos luqueados, los chicos, impresionante el luqueo que tienen. ¿Sí? Después acuérdense muchachos que pasan por el consultorio número 10 con los payasos terapéuticos. Y acá los adultos arrancamos una charla de experiencia, ¿verdad? Experiencias que han pasado en toda la provincia, distintas personas, agentes que han estado en hospitales, que han estado por fuera, que vamos a dar a conocer todas las experiencias para nutrirnos de ellas y poder seguir adelante en estas hermosas actividades que venimos realizando a lo largo y a lo ancho de toda la provincia de Neuquén.